¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Sí tienen su Biblia? Todos arriba la Biblia. ¿Quién no ha traído Biblia? Sí, con sinceridad, ¿no es cierto? Si no tienes una Biblia, me gustaría que al final de la reunión me digas, ¿sabes qué? Yo no tengo una Biblia. Y entonces buscamos cómo conseguirte una Biblia. Lo que deseamos es que cada uno de nosotros tenga una Biblia y pueda leerla. Pero por otro lado, si no tienes una y tienes un teléfono, de los cuales casi todos tenemos uno, ¿verdad? Uno de estos inteligentes que hacía 10 años no existían, pero ahora todos tienen uno. Puedes descargarte una aplicación que se llama YouVersion y ahí están un montón de Biblias, un montón de versiones excelentes. Aún puedes escucharlas en audio y están en esta aplicación al alcance de tu mano para poder escuchar y leer la Biblia. Así que, bueno, si tienes una Biblia como yo la llamo de carne y hueso, amén. Pero si no, hasta conseguir una de estas, un ejemplar de estos, ¿verdad? Una copia, usa tu teléfono para eso, ¿no? Siempre y cuando puedas apagar las otras aplicaciones o apagar las notificaciones, que no te distraiga otra cosa, sino solo puedas entregarte a la Biblia para leerla, ¿no? Ok, estamos siguiendo una serie, estudiando una serie que la semana pasada ya di una introducción otra vez, ¿verdad? Bastante amplia sobre lo que estamos estudiando. Y bueno, específicamente hoy es la 4ª lección. Así que sí, técnicamente hace un mes empezamos esta serie acerca de el glorioso evangelio, acerca de un glorioso evangelio. Y entonces, obviamente, cuando hablamos del evangelio, tenemos que hablar de una persona. Cuando hablamos del evangelio, tenemos que hablar de una noticia. Cuando hablamos del evangelio, es necesario ir a la palabra de Dios y ver a esa persona y escuchar esa noticia. Por eso, vuelvo a recapitular, simplemente hemos observado quién es Dios ya, hemos observado el hombre, qué es el hombre, ¿verdad? Y ahora especialmente nos estamos entregando a comprender cómo Dios viene a responder o a solucionar un problema o un dilema. ¿Cuál es el dilema? ¿Cómo puede ser Dios santo, justo y perdonar a los pecadores? Y entonces el evangelio resuelve ese tremendo dilema de una manera maravillosa. Y hoy precisamente, mejor dicho, no solo hoy, sino que varios sábados, vamos a entregarnos a estudiar lo que se llama en la doctrina como cristología. ¿Qué es cristología? Es el aprendizaje o el discurso acerca de Cristo. ¿Quién es Cristo? La doctrina de Cristo en la Biblia, su naturaleza, su esencia, su ser, sus atributos, su divinidad como su humanidad. Y hoy precisamente quiero presentarte al Hijo de Dios en gloria. Sí, al Hijo de Dios en gloria, porque muchas de las veces tú puedes escuchar a una u otra persona decir, para mí Cristo es como, o cuando hablan de Dios, ¿no es cierto? Para mí Dios es como, y te pueden lanzar ahí un cuento de esos bien elaborados, ¿verdad? De esos de fantasía, con todo y como Peter Pan más o menos, ¿no es cierto? Con todo y hadas y todo. No, ¿sabes? Más allá de cuál es nuestra percepción de Dios o cómo es Dios para nosotros, nosotros necesitamos ir a su palabra, a la Biblia, para conocerlo realmente, para ser impactados por lo que Él es en la Biblia. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la palabra de Dios y conocemos al Hijo de Dios en gloria. Mira, para entender la magnitud, para comprender la majestad de la venida de Cristo, en este caso del Hijo de Dios, primero necesitamos considerar tanto su naturaleza divina como su gloria eterna. Sí, tal vez mañana, o mejor dicho el sábado que viene y demás, estaremos observando su naturaleza humana. Pero hoy precisamente vamos a estar hablando acerca de la naturaleza divina de Cristo. Una doctrina que ha sido atacada por muchos siglos y sigue siendo atacada ahora. Muchas sectas y muchas religiones que no buscan en la verdad de la palabra de Dios atribuyen a Cristo el hecho de que Él no era Dios. O peor aún, no solo que no era Dios, sino que tampoco era hombre. Algunos dicen que era como un ángel, otros dicen que era como un semidios, ¿no es cierto? Un tipo Hércules por ahí. Pero no, esas cosas son cuentos y fábulas. Lo que la Biblia dice es claramente la verdad. Y la Biblia presenta a Cristo como Dios. Así que hoy aprenderemos que el Hijo de Dios no empezó a existir cuando Él nació allá en Belén. Como cuando nosotros hace mucho tiempo, dependiendo de la edad que tengas, naciste. ¿No es cierto? Yo comencé, por así decirlo, mi accionar, mi existir comenzó cuando obviamente fui concebido y nací a los 9 meses, ¿verdad? Aproximadamente. Pero nosotros ya estábamos en la mente de Dios. Ahora Dios, más allá de ser un ser creado, que no existe eso, Dios
no es un ser creado, Dios existe desde la eternidad. Así que antes de pensar que Cristo comenzó a existir cuando nació en Belén, más bien, Él ha existido a lo largo de toda la eternidad, compartiendo igualdad con Dios, tanto en su naturaleza como en gloria. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo comparte con Dios su naturaleza y su gloria. ¿Sabes? No fue un simple hombre o siquiera un arcángel el que vino a dar su vida por nuestra redención para comprarnos del pecado. Fue el eterno Hijo de Dios, el Creador, el sustentador, el Señor soberano del universo, el Señor de todo lo que hay. Solo en la medida en que tengamos una visión muy amplia y clara del Hijo de Dios, tendremos una alta visión del Evangelio y vamos a apreciarlo por lo que es. Muchos de nosotros vemos el Evangelio y decimos, qué chévere, ¿no? Un hombre vino y murió en nuestro lugar. Pero déjame explicarte algo, ese hombre que vino es Dios. Mira, ninguno de nosotros, por más que nos esforcemos por tratar de buscarnos el favor de Dios, vamos a poder lograrlo, ninguno de nosotros. Porque por causa del pecado, no solo no podemos buscar el favor de Dios, sino que no queremos. Por nuestra naturaleza pecaminosa, lo único que queremos es nuestra propia gloria. Pero por causa de que aquel que vino de Dios, vino agradando a Dios, con un corazón dispuesto y una naturaleza de parte de Dios, Él es el único que puede llevarnos a Dios otra vez. Así que veamos 2 puntos, y dentro de estos 2 puntos vamos a ver algunos temas importantes y vamos a ver varios textos, por eso pido que tengas tu Biblia a la mano. El primero va a ser la deidad del Hijo. Escribe esta palabra que es un poco rara, deidad, ¿sí? O en otras palabras, si quieres poner la divinidad del Hijo. Y cuando digo divino, no me refiero ni a ningún cantante de música urbana, ni tampoco me refiero a ningún angelito que flota por ahí. No, me refiero a la divinidad en cuanto a la naturaleza de Dios. Sí, su naturaleza es divina, su deidad habla de que Él es Dios. Así que el primer punto vamos a hablar acerca de la deidad del Hijo de Dios, en este caso de Cristo. Mira, y bueno, si quieres anotar de una vez el segundo punto, puedes escribirlo también, así puedes dejar 2 espacios grandes para estos puntos que vamos a tratar. Y vamos a llamar el segundo punto, la gloria del Hijo. La gloria del Hijo, ¿sí? Vamos a hablar de estas 2 cosas ahora arrancando. Así que pon mucha atención. Si estás tomando nota, prepara y afila ahí tu cuaderno, tu lápiz. Veo a muchos que están tomando nota, a otros los desafío igual a traer sus hojas. Si no, avísame y podemos conseguirte una hoja y un lápiz y puedes tomar nota de esto, porque como dije al principio, aquel que tenga la mayor cantidad de notas de los estudios que vamos a llevar, al final se va a llevar un premio, y no cualquier premio. Así que esfuérzate por alcanzar el premio. Vamos a ver, la deidad del Hijo. Mira, la palabra de Dios da un testimonio muy fuerte y único acerca de Dios, que hace referencia a que Dios es un ser trino. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra trino? Suena trineo, no significa eso. O mejor dicho, la palabra más completa, Trinidad. Te suena a un país, ¿verdad? Trinidad y Tobago, ¿qué digo? A una ciudad. Pero no nos referimos a una parte del mapa, nos referimos a una persona, la Trinidad. La persona o el ser de Dios. ¿Qué significa esto? Mira, la palabra Trinidad viene del latín trinitas, que significa triple o 3 en 1. 3 en 1, ¿no es cierto? Como cuando a veces compramos el 3x1 o el 3 en 1, ¿no es cierto? Mira, tiene quitamanchas, detergente y no sé qué, ¿verdad? Bueno, no me quiero referir a eso y ni siquiera es un pequeño ejemplo de lo que es Dios, porque es práctica y técnicamente imposible describirte un ejemplo de lo que es Dios. Algunos han tratado de describirlo como Dios es como nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Falso. Nosotros somos una persona compuesta por estas cosas, pero realmente somos un ser íntegro. En integridad Dios nos creó compuesto de esto. Así que no podemos asimilarlo. Alguien puede decir, no, Dios es como un huevo, ¿no es cierto? Tienes la clara, la yema y la cáscara. No. Esas son las composiciones de este elemento. Pero Dios no está compuesto. Dios no es un ser compuesto. Él es uno. Entonces alguien puede decir, no, mira, Dios es como la música. Armonía, melodía y ritmo. Aunque está muy bueno el ejemplo, tampoco es el mejor ejemplo. Porque estos 3 elementos manifiestan o revelan lo que es la música. Lo que es un acorde, por ejemplo, ¿cierto? Estos elementos manifiestan eso, pero no es el mejor ejemplo. Así que más allá de seguir buscando qué ejemplo, Dios es como el agua, ¿no es cierto? ¿Cómo? Estado gaseoso, estado líquido, estado sólido. ¿Qué otros estados tiene?
Bueno, puede ser un ejemplo, ¿no? Pero no, Dios no es que Él a veces es agua de esta forma y a veces es agua de esta otra forma. No. Es un ejemplo muy pequeño, no evidencia o manifiesta lo que realmente es Dios. Los pocos ejemplos que hay se encuentran en la Biblia y estos nos dan una pequeña vislumbre, algo para poder observar cómo es Dios, pero es difícil explicar el ser de Dios en ese aspecto. Ahora, simplemente debemos entender esto, que el ser de Dios, Dios en su naturaleza, lo que es la Trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira, son tres personas distintas que se distinguen la una de la otra, porque el Padre es el Padre, el Hijo es, obviamente, el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Hijo procede eternamente del Padre y ha sido engendrado eternamente del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ahora, tenemos que también tener en cuenta que comparten la misma naturaleza o esencia divina y se relacionan uno con otro en comunión eterna, continua y perfecta. O sea, la manifestación más perfecta de cualquier relación se encuentra en la Trinidad. La manifestación más perfecta de cualquier tipo. Aún cuando tú piensas en un matrimonio, debes considerar que un matrimonio es una parábola viviente de lo que es la relación intratrinitaria, esa relación perfecta que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira, en todo esto el Hijo que se hizo hombre y aquel que murió en la cruz del Calvario es el Dios eterno, igual al Padre y el Espíritu en todo y compartiendo su gloria incomparable, gloria incomprensible. Así que cuando hablamos del Padre, hablamos del Hijo y hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de tres personas distintas, pero ellos son Dios. No son tres dioses, ni tampoco son tres pequeños dioses que forman un Dios completo. No, ellos son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. De una manera perfecta, ¿no? Y hasta aquí, si no lo entiendes, no te preocupes, que no salga humo de tu cabeza. Vamos a seguir hablando acerca de la deidad del Hijo, pero solo hablaremos de esto acerca de la Trinidad, ¿no? Pero es absolutamente esencial que comprendamos la importancia de esta enseñanza. Mira, la deidad del Hijo de Dios es una doctrina fundamental. Cuando hablamos de Cristo como el Hijo de Dios, esto es fundamental para nuestra fe. Muchos pueden atacar este punto y si tú y yo no estamos listos y preparados para defender esta área, nuestras convicciones van a ser atacadas. Por eso cuando hablamos del Hijo de Dios, su naturaleza divina es fundamental para nuestra fe. Cristo es Dios. Alguien puede venir y decirte, no, es que Él no puede ser Dios porque... Y puede levantar toda una discusión filosófica, ¿no es cierto?, que nace del gnosticismo. Y tú te vas a quedar así como que, ¿qué? ¿Y ahora qué digo? O cuando te dan clases en la escuela y tienes que tomar filosofía, ¿verdad? ¿Y esto cómo se come, verdad? Bueno, es importante que nosotros sepamos qué dice la Biblia acerca de Cristo y que sepamos defender eso, presentar defensa acerca de lo que creemos. Por eso, cualquier punto de vista que considere inferior a Cristo, que considere inferior al Padre o como un Dios de menor gloria, simple, no es cristiana. No es una enseñanza cristiana. El Hijo no es un ser creado, no es un ángel y no es un semidios que está clasificado en algún lugar entre Dios y la creación. Él es Dios en el sentido más alto del término. La seguridad de nuestra salvación y la fidelidad de nuestro evangelio depende de nuestra reverente y completa aceptación de esta verdad. Por eso, un ejemplo que viene a mi mente, ¿no? Pero dentro de los libros de J.R.R. Tolkien, el escritor de El Señor de los Anillos, hay un montón de libros de ese universo, por así decirlo. A veces pensamos que son solo 3 libros, pero son más de 20. Y entre esos libros, el génesis del universo del Señor de los Anillos es el Silmarillion. Es un ejemplo, simplemente estoy ilustrándote esto. En el Silmarillion aparece un ser llamado Ilúvatar. Y ese ser es el supremo de todos los supremos. Este ser levantó un canto y en su canto comenzaron a aparecer se me fueron los nombres de estos seres. Unos seres más pequeños que este Ilúvatar, los Silmaril, si no me equivoco,
Y estos eran como pequeños dioses. Ellos podían crear mundos y de alguna manera formar cierto tipo de vida. Pero ese tipo de vida siempre debía depender del mismo Ilúvatar, ¿no? Tú puedes leer ese libro, que es muy bueno, es de fantasía. Ojo, es de fantasía, no tiene ningún ápice de verdad. Pero es impresionante la creatividad con la que este hombre, J.R.R. Tolkien, escribió esos libros. Y mucha gente trata de asemejar eso, como si Dios, el verdadero Dios, hubiese creado seres inferiores a Él, que estos crearon al mundo. No, los ángeles, ni los arcángeles, ni los serafines, ni los querubines fueron parte activa en la creación. Los únicos que estuvieron activos en medio de la creación fueron Dios y nada más que Dios. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obraron juntos en toda la creación y sostienen a la creación. Así que vamos a hablar de eso ahora. Ten tu Biblia lista, vamos a hablar de esto. Y la seguridad de nuestra salvación y fidelidad de nuestro evangelio depende de esta verdad. Así que en primer lugar, dentro de este punto, observemos Juan capítulo 1, verso 1 al 4. ¿Listo? Abre tu Biblia. Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Mira, en este texto que es maravilloso, es este evangelio que arranca, a diferencia de otros evangelios y de cartas, arranca directamente hablando de un principio. Y habla del principio de todos los principios. Porque hay muchos principios en la Biblia y hay muchos principios en la historia del mundo. Pero el principio del que habla de la eternidad. O sea que el texto comienza diciéndonos esto. En el principio era el verbo. El verbo en ese sentido hace referencia al hecho de que siempre ha sido desde el principio. Él no comenzó en el principio, sino que cuando el principio comenzó, Él ya estaba allí. Yo sé que parece que voy a filosofar brutalmente aquí, pero presten mucha atención a esto, porque vamos a hablar de qué cosas pasaron antes del principio del tiempo. Hace un tiempo atrás, nuestro hermano Marquito Veloso nos compartió un poquito acerca de lo que es la matemática, ¿no? La matemática física y cuántica, y nos explotó la cabeza. Y entonces, en medio de eso, hace referencia a estos tres elementos que evidencian la existencia. ¿Cuáles son? El tiempo, la materia y el espacio, ¿sí? En el principio de todo, no existía nada de esto. Dios trajo a la existencia el tiempo, la materia y el espacio, y entonces todo comenzó. Ten eso en mente siempre, ¿sí? Cuando alguien venga y te diga, déjame hablarte un poquito acerca de física cuántica, vos sácale esta ficha y dile, toma, así nomás, así comenzaron las cosas. Ahora mira, piensa en esto, en el principio era el verbo, y el texto dice, y el verbo era con Dios. Y el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Obviamente con mayúscula, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Wow, este texto es como una forma de poesía donde se expresa la deidad de Cristo. Así que presta atención, vamos a ver aquí específicamente, fragmentando el versículo, vamos a ver tres cosas importantísimas. La primera es que en el principio era el verbo, ¿sí? Esta es una referencia clara al Hijo de Dios. La palabra verbo, aquí, esa palabra verbo, no hace referencia solamente a esa figura gramatical llamada verbo, ¿no es cierto? Del cual nosotros sabemos que se puede componer en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias. Tienes el verbo presente, pasado, futuro, ¿no es cierto? El pretérito, el pluscuamperfecto. No estamos hablando de esa figura gramatical, para que no te vuelvas, porque yo sé que la gramática a veces es complicada, pero no es ese verbo. Esta palabra verbo se traduce de la palabra griega logos. Yo te dije al principio que vamos a estudiar la doctrina de cristología. Y mira, esta es una palabra compuesta. Cristo, logos. Ya habíamos hablado de esto. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Significa palabra, o discurso, o razonamiento, o enseñanza. Mira, los judíos frecuentemente usaban este término con referencia a Dios. Porque en este caso, para los judíos, la palabra era, por así decirlo, como dice la misma palabra de Dios, ¿no? Viva y eficaz, es viva y eficaz. Por eso los judíos usan ese término. El logos de Dios es vivo y eficaz. No es solo una letra sobre un papel. Esa palabra da vida.
Pero no solo para los judíos tenía un significado, sino que aquel escritor que es judío escribe en griego. Y la palabra logos es la palabra griega que también significa para los griegos el razonamiento divino o el principio racional que gobierna el universo. Cuando se aplica esta palabra al Hijo, comunica que Él es la deidad y el mediador a través del cual Dios se revela a su creación. Mira, cuando hablamos de la deidad, hablamos de que Él es completa y verdaderamente Dios. Siempre que escuches la palabra deidad, estamos hablando, obviamente cuando hablamos de Cristo, ¿no? Porque alguien puede decir alguna deidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el brahmaísmo, ¿no es cierto? Que su deidad es Brahma, ¿no es cierto? Este es un dios ahí medio de Medio Oriente que es parte de lo que es todos esos dioses que están dentro del hinduismo, ¿cierto? La meditación trascendental, todas esas cosas son parte de los cientos de dioses que tiene el hinduismo. Ellos son politeístas, a diferencia de nosotros que somos monoteístas, ¿no? No que somos monos o descendientes del mono. La palabra mono significa uno en el griego, entonces nosotros creemos en un solo Dios. Mientras que otros creen poli, que significa muchos, en otros dioses. Tristemente, eso es falso. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, en este texto hay cosas que tenemos que observar. Presta atención a tu texto, míralo allí. En el principio era el Verbo. Ahora, cuando aplicamos esta palabra a Cristo, estamos hablando de que Él es Dios completo y verdaderamente. Él es el único mediador entre Dios y su creación. El Hijo estuvo, ¿dónde? En el principio con Dios, antes de la creación, y no es un ser creado, es eterno y es divino. Así que cuando hablamos de la Biblia, y la Biblia dice el principio, tenemos que buscar dónde fue ese principio. Y ese principio no solamente se encuentra en Génesis 1:1, sino que estamos hablando del comienzo de todo. Mira, para que Génesis 1:1 suceda, en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no diría se sentaron, no sé si se sentaron o no se sentaron, ¿no es cierto? Es espíritu, Dios es espíritu. Planearon todo. Ellos planearon y decretaron todo. Dios decretó y estableció todo lo que iba a suceder. Mira, no va a caer ni siquiera un pelo de tu cabeza sin que Dios lo haya establecido. Así de específica es la planificación que Dios hizo antes del tiempo, antes de la eternidad, antes del espacio, antes de la materia. Y cuando ellos volcaron todo ese plan, todo se desplegó y comenzó a moverse. Ellos no solo crearon, sino que, digo ellos hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero me refiero a Dios, ¿no? Se entiende la referencia, ¿no? Pero bueno, esto es un punto. Vamos al segundo, en este caso, si quieres ponerle letras, V. Y el Verbo era, ¿con quién? Con Dios, dice, ¿verdad? Esto dice el texto en el versículo 1, y el Verbo era con Dios. Esta precisamente es una referencia a la relación de unidad y, sin embargo, distinción que existe entre el Padre y el Hijo a través de la eternidad. El Verbo era con Dios hace referencia a que la relación que hay entre el Padre y el Hijo manifiesta unidad, pero también, como es un Padre y como es un Hijo, manifiesta distinción. Son iguales en naturaleza, pero en persona son diferentes. Como ahora, ¿verdad? Si alguien me hace una prueba de sangre, va a encontrar que mi padre es Roberto Espinosa, no solo porque tiene mi mismo nombre o porque yo tengo su mismo nombre, ¿no? Sino porque nuestra sangre evidencia nuestra naturaleza, nuestra ascendencia, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, en este caso Dios, y hablando del Padre y el Hijo, Cristo ha sido engendrado eternamente del Padre. Y cuando pensamos en esta verdad, en primer lugar, esto denota unidad e igualdad. ¿Por qué? El Padre y el Hijo existen en perfecta comunión. Ahora, la frase podría ser traducida precisamente de esta forma. El texto podría ser leído de esta forma en el original. Y el Verbo estaba cara a cara con Dios. Esto denota una intimidad, esto denota compañerismo, comunión y deleite que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la verdad que el texto manifiesta. Esta palabra era con, la palabra con puede ser traducida en este contexto de cara a cara. Muchas de las veces puedes encontrar esta forma de expresión, a veces algunos teólogos la publican en Facebook. Coram Deo, ante el rostro de Dios. Coram Deo, ante el rostro de Dios, delante de su presencia.
Ahora, en segundo lugar, también denota distinción, porque el Padre y el Hijo no son iguales. ¿Por qué decimos esto? El Padre y el Hijo son la misma esencia divina, pero son dos personas reales y distintas que existen en perfecta comunión junto con el Espíritu Santo. Y cada uno tiene su naturaleza. Son de la misma naturaleza, pero cada uno tiene su carácter. Esto nos lleva a una tercera parte, ¿no? Y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Piensa en esta frase, en este texto. Esta es una declaración indiscutible de la deidad de Cristo, de la deidad del Verbo. Cuando el texto dice, y el Verbo era Dios, no está diciendo que era como Dios, no está diciendo que era parecido a Dios, ni está diciendo cómo quisiera ser como Dios, como cuando Satanás cayó, ¿no? Y dijo, seré como Dios. Ni siquiera dijo seré Dios, sino semejante o parecido a lo que es Dios, porque no hay otro como Él. No hay nadie que se le pueda parecer. Cuando hablamos de este atributo de Dios, de que Dios es uno y no hay otro igual a Él, Él es exclusivo a sí mismo. Es el único ser que no depende de otra cosa sino de sí mismo. Tú y yo dependemos de todo, ¿verdad? Ahora dependemos de alimento, dependemos de vestirnos para no enfermarnos, dependemos del sol para que nos caliente y nos dé vitamina para poder tener salud, porque si el sol no nos da esa vitamina nos podemos enfermar muy rápido. Dependemos de un montón, una infinidad de cosas todo el tiempo. Dependemos del oxígeno que está fuera de nosotros para que entre a nosotros y pueda oxigenar nuestra sangre y esto bombee nuestro cerebro y demás, ¿no es cierto? Aún nuestros ojos dependen de ese oxígeno, porque cuando respiramos no oxigenamos nuestros ojos. Nuestros ojos son oxigenados por lo que está en el ambiente. Es la única parte del cuerpo a la que nuestra sangre no llega directamente, sino que necesita el oxígeno del exterior. Somos ultra dependientes de Dios y ultra dependientes de todo lo que Dios ha creado para nosotros. Pero Dios no depende de nada ni de nadie, sino solamente de sí mismo. Esto nos muestra cuán grande es Dios y cuán pequeños somos nosotros, ¿no? Como cantábamos hace un momento. Pero dicho esto, Cristo es Dios. En el griego original, la frase que dice este texto que acabo de leer, el Verbo era Dios, significa y Dios era el Verbo. El predicado aquí es Dios, precede al sujeto que es el Verbo, para enfatizar el hecho de que el Verbo era real y verdaderamente Dios. El Hijo de Dios es Dios el Hijo. La plenitud de la deidad habita en Él, como dice Colosenses capítulo 2, verso 9, y en Él habita toda la plenitud de la deidad. No dice que en Él habita un poquito de Dios. No es como Sansón, ¿no es cierto?, que estaba bien fuerte solo cuando el Espíritu bajaba sobre él, no cuando tenía el cabello largo. Esto dicen las películas y las series, ¿no es cierto? Esto no dice la Biblia. La Biblia dice que Él era fuerte cuando el Espíritu estaba en Él. No, Cristo no tenía un poquito de Dios. Cristo tenía todo de Dios. Todo de Dios. Él era Dios. Y eso nos lleva a un cuarto punto que no lo mencioné, pero es todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso dice el verso 3. Esto lo dice el versículo 3. Ahora, aquí podemos ver dos cosas, una positiva y una negativa. El texto dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que no existe nada fuera de Cristo. Eso significa, pero presta atención, positivamente, todas las cosas fueron creadas a través del Hijo. Todas las cosas fueron creadas a través del Hijo. Colosenses capítulo 1, verso 3. Mira lo que dice. Colosenses capítulo 1, verso 3. Dice de esta manera. Colosenses, 1:16, dice así, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Entonces, positivamente, todas las cosas fueron creadas a través de Cristo, pero también podemos observar esto de forma negativa. Obviamente consideremos que Cristo fue el coagente de la creación al lado del Padre y del Espíritu. El Padre dijo y esa palabra hizo.
Es que Dios es el único que al meter la mano en un sombrero no va a sacar un conejo, sino la existencia misma de todo lo que hay. De la nada. Porque de la nada trajo Dios todo a la existencia. ¿Y cómo lo hizo? El Padre habló y esa palabra que el Padre habló fue la palabra misma, Cristo mismo, siendo el agente creativo de todas aquellas cosas que fueron planeadas y el Espíritu Santo sustentando todo esto. Pero de forma negativa, no existe nada que no haya venido a ser a través única y solamente de Cristo. Cualquier cosa que tú puedas inventar puede ser un invento tuyo, pero para poder inventar eso tú necesitas las cosas que existen y que han sido creadas. Por eso el Hijo no solo estaba en el principio con Dios, sino que también estaba haciendo las obras de Dios, como Dios mismo. Esto me lleva a otro punto que tampoco lo mencioné. Este sería, si estás poniéndole letras, sería A, B, C, D, y este sería E. Si ponle E y este va a ser el último de esta parte para ir al segundo. E, en este caso, el versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Recuerdas en el Génesis qué pasó, no? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, después de haber creado todo, sucede algo. Tienes ahí a un cuerpo inerte, sin movimiento, ¿no es cierto? Quieto, sin vida, hecho de barro, ¿cierto? Como cuando jugábamos a las tortas de barro. Y ahí tienes, ¿no es cierto? Dios forma, le da toda la forma, y entonces tienes al hombre, pero el hombre no puede moverse, no puede actuar, no puede hacer nada. Y solamente cuando Dios sopla aliento de vida en él, es que el hombre viene a ser un ser animado. Y no un animado, viene a ser un ser vivo. Y no solo un ser vivo como un animal, como los reinos que se estudiaban antes, ¿no? En las ciencias naturales, el reino animal, y de ahí venimos del mono. No venimos de ese reino nosotros. El hombre viene a ser la cúspide de la creación de Dios, y al ser creado por Dios y tener la vida de Dios, el hombre es la imagen y la semejanza de Dios en este mundo, y por lo tanto tiene que representar a Dios en este mundo. No es Dios, pero es un representante de Dios acá. Y entonces el texto dice que ¿quién es la vida? Cristo es la vida y es la luz de los hombres. O sea que aquello que anima, sustenta y sostiene la vida humana misma es Cristo. Él es el que sostiene su creación. Por eso este texto nos manifiesta que el Hijo no comienza a existir en la encarnación, como algunos dicen de una manera falsa. Él es eterno, sin principio. Perdón, estoy hablando de otro punto, ahora voy a llegar allá. Solamente piense lo que dice, no vayas allí, pero te lo voy a leer, el Salmo 36, verso 9. Salmo 36, verso 9 dice, porque contigo, o hablando de Dios, está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Mira, ¿sabes quién creó la luz? Dios. Y tú puedes ver el sol y decir, wow, esa es la lumbrera más grande que existe en todo el universo. No. ¿Sabes cuál es la lumbrera más grande que existe en todo el universo? Dios. Él es luz, dice Juan. Tú puedes leer el Evangelio, tú puedes leer las epístolas o las cartas que escribe Juan, y en Juan capítulo 1, verso 5 dice, este es el mensaje que hemos recibido de Él y os anunciamos. Dios es luz. Él no es como la luz, Él no brilla un tanto como la luz, Él es luz. Ahora, dicho esto, es increíble lo que el salmista atribuye a Dios en este texto. Él es el manantial de vida. Por eso Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él estaba la vida, y la vida en Él, y la vida era la luz de los hombres. Todo lo que ha vivido y se ha movido, lo que ha sido hecho, lo ha sido hecho realmente por la gracia del Hijo de Dios. Cualquier conocimiento verdadero de Dios que los hombres han poseído, han venido a ellos como una dotación del Hijo llena de gracia. Es una maravilla incomparable que la fuente de toda vida entregara a su Hijo, entregara su vida misma por aquellos que estaban muertos. Esto me lleva a un segundo punto principal. Simplemente quiero mencionar otro texto que está en Filipenses capítulo 2, verso 6. Abre tu Biblia, Filipenses capítulo 2, verso 6. Allí encontramos una prueba de la divinidad y de la deidad de Cristo. Sí, una prueba. Mira lo que dice Filipenses. Ya leímos lo que dijo el evangelista acerca de Cristo. Ahora queremos ver
lo que dice el apóstol Pablo sobre Cristo. Y el texto dice, Filipenses 2:6, el cual, hablando de quién, de Cristo, dice, el cual siendo en forma de Dios, esa es la primera frase que quiero que tengas en mente. La segunda, el texto mismo lo dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿verdad? Ahora, presta atención a la primera frase, hay dos cosas aquí que queremos ver. Cuando dice el cual, siendo en forma de Dios, el Hijo, Cristo mismo no comenzó a existir en su encarnación. A mí me llama la atención, había un tiempo unos teólogos que hacían referencia al hecho de que Cristo comenzó a ser Hijo de Dios cuando se encarnó, pero gracias a Dios a su tiempo se retractó, este teólogo, este pastor, y a su tiempo, se retractó. ¿Por qué? Porque sería una herejía decir que Cristo comenzó a ser el Hijo de Dios en su encarnación y que Cristo solo era el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Cristo, por toda la eternidad, ha sido el Hijo de Dios. Cuando vemos este texto, aquí la palabra forma, ¿tienes en mente esta palabra forma en la Biblia? ¿Qué significa la palabra forma? Qué importante el significado de las palabras, ¿no? ¿Sabes qué significa? Es la palabra que nosotros usamos en nuestro lenguaje, pero en griego es morfe. ¿Qué significa en nuestro lenguaje? Forma, en este caso, se refiere no solo a la apariencia externa de una persona, sino también a su carácter esencial o la realidad fundamental. ¿Sabes? Es la palabra que nosotros usamos para forma, pero también viene de una palabra que significa metamorfosis, transformación, ¿verdad? Cambio de forma. Cuando el creyente viene a Cristo, se transforma. Por eso la Biblia dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa palabra es metamorfosis. Pero aquí la palabra morfe significa, ¿qué? Presta atención. El carácter esencial y la realidad fundamental de Cristo. O sea que Cristo no dice el texto, el cual siendo como en forma de Dios, porque la palabra como es una comparación. El texto dice, el cual siendo en forma de Dios. Esa es su naturaleza. Eso es Dios. Así es Dios. Dicho esto, el Hijo no simplemente parecía ser Dios, más bien, Él era Dios en toda su naturaleza y esencia. Pero también está la segunda frase. La segunda frase dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, la palabra igual aquí no es la palabra parecido, como a veces nosotros, ¿no? ¿Ustedes son hermanas? Sí. Uy, son igualitas, ¿no es cierto? Sí, pueden tener algún parecido. No es que sean igualitas, ¿verdad? Entonces hay una diferencia aquí. La palabra igual no significa que sean parecidos, significa que son idénticos, que son de la misma esencia. Por eso la palabra, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, la palabra igual en este texto viene de la palabra griega isos, que significa ser igual en cantidad o en cualidad. En el Hijo, en este caso, en el Hijo habitó toda la plenitud. Esto es cantidad. Todo el ser de Dios está en Cristo. Pero también de la deidad, y esto es cualidad. Toda la plenitud, cantidad, de la deidad, cualidad, como dice Colosenses. Por eso, a Él no le faltó nada con respecto a la deidad, sino que era igual en todo sentido, en el significado más completo del término. Y aunque hoy solo me limito a hablar de Cristo como Dios, en otras lecciones vamos a hablar de Cristo como hombre y cómo Él se detuvo y se abstuvo de no actuar y no obrar como Dios, sino que se sujetó a la naturaleza humana. Pero Él nunca dejó de ser Dios. Así que ahora veamos ya dentro de los puntos principales, en segundo lugar. ¿Tienes el segundo lugar? ¿Cuál es el segundo punto? La gloria del Hijo. Muy bien, hablemos de la gloria de Cristo. Y cuando hablamos de esto, hay varias cosas que pueden pasar por nuestra mente. Pero para que esto se dé, simplemente quiero avanzar rápidamente. Habiendo ya afirmado la existencia eterna y la deidad del Hijo de Dios, ahora quiero que nos ocupemos en la gloria que era suya antes de la encarnación, antes de la fundación del mundo, incluso desde la eternidad. Cristo es glorioso, siempre ha sido glorioso, siempre será glorioso. Aunque
las Escrituras nos dan solo vistazos, pequeños vistazos de la eternidad pasada. Esto es suficiente para que nosotros podamos probar que el Hijo era Dios en el sentido más alto y exaltado de la palabra, y que Él llevó la gloria de Dios como Dios. Él estaba con el Padre y compartió la gloria de su Padre. Mira lo que dice Juan 17:5. Juan 17:5. El texto dice de esta manera, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo ¿con qué? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Wow! ¡Wow! ¿De qué está hablando ese texto? De aquella gloria que Cristo tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese, esa gloria que fue de Cristo y que ahora va a volver a ser de Cristo. Él era el deleite supremo y eterno del Padre, y fue la buena voluntad del Padre que Él fuera el instrumento y epicentro de la creación, la fuente de su gozo, el objeto de su adoración, el gran propósito de su existencia, desde el amanecer hasta el atardecer de la creación. Todo ser sublime que mora en el cielo ha tenido solo un gran deseo: completar la gloria de Dios en la faz de su Hijo exaltado. Es solo cuando entendemos una de estas verdades que podemos tener una visión y apreciación correcta del verdadero evangelio. No fue un simple hombre o incluso un ángel en el universo que se vistió de carne y murió por nosotros aquel día, amados jóvenes. Fue el Dios de la gloria, el Señor del universo, el objeto de toda la creación, y aquel que atravesó, mejor dicho, y aquel quien atravesó, permíteme repetir esta idea, y es Cristo aquel a través de quien todas las cosas fueron creadas y para quien todo existe. Por eso dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ahí donde te encuentras sentado, simplemente piensa en esto. ¿Cómo? ¿A Dios le pertenece todo? ¿A Cristo le pertenece todo? Sí, tú le perteneces. Tú le perteneces en lo absoluto. Y aunque muchas de las veces nosotros digamos mi vida, tristemente no es tu vida. Porque el dador de vida es el que la da y es el que la quita. Él es soberano sobre tu vida, pero tú no. Tú puedes decir mis cosas, sí, pero esas cosas están allí por un propósito y con alguna razón. Muchas de las veces nos ensañamos tanto, ¿no es cierto? Mío, mi teléfono, ¿no es cierto? Y cerramos la mano y decimos, pero es que esto es mío. Mira, déjame serte sincero. Tu vida, tus cosas, tu teléfono, tu plataforma, tu red social, tu número de teléfono, ¿no es cierto? Tus decisiones le pertenecen a Dios, son de Dios. Por eso observa una vez más Colosenses capítulo 1, verso 15. Y vamos a avanzar rápidamente reflexionando sobre las frases que se encuentran en este texto en Colosenses capítulo 1, verso 15. Presta mucha atención. Aquí se encuentra una tremenda declaración poderosa acerca de la naturaleza eterna del Hijo y de la gloria que Él compartía con el Padre antes de su encarnación. Estamos hablando de la gloria de Cristo. Presta atención, voy a leer frase por frase y voy a describir cada una de estas. Primero, el Hijo es la imagen del Dios invisible. Imagen del Dios invisible. Versículo 15, ¿lo tienes? Capítulo 1, verso 15. Esta palabra, imagen, viene de la palabra griega eikon, que es la palabra que nosotros empleamos en nuestro idioma para ícono. ¿No es cierto? Un ícono. A veces estamos enviando ahí un montón de íconos, ¿no es cierto? Antes se usaba más, ahora no se usan tanto, van cambiando y variando, ¿no es cierto? Un ícono. Esta palabra se refiere a una imagen o a una semejanza. Esta palabra viene de este idioma, no del griego. Solo Dios puede llevar exactamente la misma semejanza de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 3, no vayas allí, solamente te lo leo, declara que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Para esto quiero recrearte algo. ¿Cuántos de ustedes han usado una máquina de escribir? No un teclado de computadora, una máquina de escribir. Bueno, ahí tengo, gracias por no dejarme morir. Gracias también, yo ya me sentía muy viejo. Ahí tenemos, ya, gracias. Puedes bajar tu mano, ahora sí ya me siento más tranquilo.
Bueno, una máquina de escribir es un aparato antiguo que se usaba para, obviamente, redactar textos en papel sin, en aquel entonces, todavía tener computadoras. Así que la gente se sentaba y taca, 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 porque sonaba así, clac, 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 clac. Y si no estaba bien aceitado, eso sonaba bien fuerte. Y entonces tú tienes un montón de manecillas que se encuentran de tu lado, y cuando tú aplastas una tecla, ¡zoom!, golpea la manecilla, o mejor dicho, una de estas caracteres, es el nombre de la palabra, golpeaba la hoja y dejaba ese carácter, una huella o una imagen en la hoja, ¿verdad? Bueno, cuando Dios nos creó y colocó su imagen en nosotros, ¡boom!, fue esa acción en nosotros. Nosotros llevamos la imagen de Dios. Cuando caímos, esa imagen fue desfigurada, como cuando escribes una letra encima de otra, en eso, y ya no puedes borrar, porque es difícil borrar. Y si quieres borrar, tienes que hacer una serie de malabares para que se borre la máquina de escribir. Ahora, esta palabra eikon es la imagen de Cristo. Es la imagen de Cristo, y esa es la imagen que Dios quiere recrear otra vez en nosotros. Vuelvo a repetirlo, nosotros tenemos la imagen, pero desfigurada. Solo por el Evangelio esa imagen vuelve a tomar sentido en nosotros, y Cristo vuelve a ser la imagen misma en nosotros. Por eso la Biblia dice, Él es la imagen misma de su sustancia. Él es ese carácter de Dios. Una pequeña ilustración para tener una idea de lo que significa la palabra imagen, porque a veces la historia se borra rápidamente y olvidamos que tú puedes en el teclado aplastar una tecla y aparece la letra, ¿no? Pero antes se hacía de esta forma, así de analógica, ¿no? Bueno, Cristo es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer, dice su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. Conoce a Cristo, conócelo en su palabra, conócelo en cada uno de sus actividades. Mira, en segundo lugar, el texto dice en el versículo 15 de Colosenses capítulo 1, el Hijo es Él, ¿qué dice el texto? El primogénito de toda creación, ¿verdad? Ahora, bueno, no quiero que malinterpretes esta palabra, porque tristemente esta es la palabra que muchas sectas han malinterpretado para decir, mira, ahí está, la Biblia dice que Cristo es creado, Él es primogénito, para ser primogénito tiene que haber sido creado. No, porque la palabra en el original no significa eso, aunque la palabra primogénito tiene un significado muy importante en la Biblia. El primogénito no siempre es el primero en haber nacido, aunque a veces a eso se refiere. La palabra griega no es primógenes, sino protoctocos. Yo sé que tú dirás, ¿qué significa eso y por qué el pastor nos está diciendo esas palabras tan raras? Porque cuando alguien te pregunte, tú puedes ir ahí a un diccionario griego, puedes buscar en internet la palabra griega protoctocos y vas a encontrar que es la palabra que se emplea para alguien que es principal, que es importante. Y en la Biblia tú encuentras que la primogenitura no siempre se la lleva el hijo primero nacido o el hijo mayor, sino ¿quién? Por la gracia de Dios, el que el Señor escoge. Entre Esaú y Jacob, ¿quién se llevó la primogenitura? Jacob. ¿Y quién era el que, según el nacimiento, era el primogénito? Mira eso. Y tienes varios ejemplos de eso en la Biblia. Ese es solo uno. Entre Caín y Abel. El creyente Abel y el inconverso Caín. ¿Notas eso? Y uno dice, oye, espérate, ¿o sea que no es el primero en que nace? No, es aquel a quien se le entrega la bendición. Y cuando tú ves que el Padre Eterno le ha entregado a Cristo el derecho de primogenitura, no es porque fue el primero en nacer, en ningún sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra no es primógenes, o primero en haber nacido. O, en este caso, genes es nacer en ese contexto, ¿no? El primero en ser engendrado. Sino protoctocos, que significa rango. Él es el primero sobre toda la creación. Él gobierna sobre toda la creación. Por eso, esto no es una negación de la deidad de Cristo, sino, ni tampoco, evidentemente, de que Él era un ser creado. Es un texto, por ejemplo, ten en mente esto, te voy a leer el texto, Salmos 89, 27. Allí Dios declara lo siguiente respecto a David. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Este texto dice algo, ¿no? Hablando de David. Mira, está claro que David fue el primogénito de Dios. Está claro que David fue el primogénito de Dios solo en el sentido de que él estaba por sobre todos los demás reyes. No el primero en haber nacido en la humanidad.
yo le voy a poner como primogénito. ¿Entre quiénes? Entre los reyes, el primero entre los reyes. Ahora, ¿quién es el rey de reyes? Cristo, un descendiente de David. ¿Quién es el primero entre los señores? Cristo es el Señor de señores. Entonces notarás que la palabra primogénito no tiene que ver con creado o nacido, creado, sino con rango, con autoridad, ¿no es cierto? Ya cambia la cosa. Ten eso en mente porque de esto depende que cuando venga algún testigo de Jehová y te diga, no, pero mira, tú digas, espera, los traductores a nuestro idioma lo pusieron como esta palabra que puede ser útil y es así, pero el original significa esto, protoctocos. Ten esa palabra en mente, no estamos hablando de algún virus ni nada por el estilo. Estamos hablando de la palabra que hace referencia a la autoridad de Cristo. Teniendo esto en mente, a Cristo le pertenecen todos los derechos y los privilegios del Hijo primogénito. Él es el heredero de toda la creación. Porque el primogénito se lleva ¿qué? Todo. El mismo texto, ahora vamos al verso 17 de Colosenses capítulo 1, ahora verso 17. El texto dice, el Hijo es antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas. Ahí está la palabra antes. Mira, la eternidad, supremacía y la preeminencia del Hijo se comunica en esta declaración. Esta declaración simplemente deja en claro que el versículo anterior no hace referencia a que Cristo fue creado, sino que Cristo es Dios, porque Él es antes de todas las cosas. Y antes de todas las cosas, ¿qué había? Nada, solamente eternidad. No había tiempo, no había espacio y no había materia, ¿verdad? Entonces, si Cristo es antes de todas las cosas, ¿qué es Cristo? Es Dios, porque solo Dios está desde la eternidad y estará hasta la eternidad. Amén. Mira esta verdad tan tremenda, tan tremenda. Otro texto más adelante, más atrásito, el versículo 16 mismo otra vez. El versículo dice, el Hijo es el... Verso 16. Déjame leerlo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, las que hay visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El Hijo es el creador de todas las cosas. Todo lo creado, toda la creación, le debe su existencia a Cristo. Está directamente relacionado con Él y permanece en relación con Él. ¿Sabes? Tú y yo nos sostenemos ahora porque Cristo nos sostiene. Porque Cristo nos sostiene. Tú no podrías sostenerte un solo segundo, una millonésima de segundo si Cristo no te estuviera sosteniendo. Por eso es lindo cantar, Él me sostendrá, por esas verdades que contiene. Él me sostendrá. Pero también el texto dice ahora en el verso 17... A, B, C, D, E. En quinto lugar, el Hijo es el sustentador de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, escucha esta palabra, subsisten. Subsisten. Mira, Cristo es preexistente. O sea que Él existe antes de toda la existencia. Él es desde siempre. Pero nosotros, para poder existir, necesitamos que alguien nos sostenga. Entonces, Él nos hace subsistir. Toda la creación existe en completa y total dependencia de Cristo. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos 1:3. El Hijo no es como Atlas. ¿Vieron ese? Bueno, yo digo Atlas, pero ¿qué viene a tu mente cuando yo digo Atlas? Un libro grande con imágenes, ¿no es cierto? Tráete un Atlas, ¿no es cierto? Traes un libro grande con imágenes. No. El Atlas es un rey mitológico griego que sostiene al mundo entero en su espalda. Para que tengas una idea, ¿no? Porque en la mitología griega existían una infinidad de dioses, ¿no es cierto? Dioses menores, no, ninguno de estos dioses verdaderos, por eso es mitología, son mitos, no son verdades. Y entonces en esa mitología está Atlas ahí cargándose el mundo, sudando la gota gorda. Tú puedes pensar en eso, ¿no? Pero Cristo no es un Atlas que está ahí cargando el mundo que ya no aguanta. ¿Por qué? Cuando piensas en esta verdad, el Hijo de Dios no es un Atlas mitológico que gime bajo el peso de un solo mundo. Al contrario, mira,
Cristo sostiene incontables mundos con la facilidad de una sola palabra. De una sola palabra. Mientras que nosotros estamos tratando de esforzarnos por sostener nuestro pequeño mundo, ¿verdad? Nuestra pequeña casa de cartas. Muchos de nosotros tratando de inventarnos nuestro mundo ideal. En Facebook, en Internet, ¿verdad? Tratando de inventarnos nuestro mejor mundo. Ese mundo de avatares, ¿no es cierto? De avatares. El otro día escuchaba, y quiero que tengan cuidado con esto, no pequeño paréntesis, pero escuchaba de chicos que gastan dinero en juegos electrónicos y que llegan a gastar miles de dólares. Inventando su mundo ideal, ¿verdad? Miles de dólares. No estoy hablando de $1,000, no estamos hablando de $5,000, ¿no es cierto? Mira eso. Es que estoy inventando mi mundo ideal, ¿verdad? Presta atención a eso, ¿no? Qué impresionante saber que mientras nosotros intentamos en nuestras fuerzas sostener nuestro mundo, Cristo lo sostiene con una palabra. Con una sola palabra. Un punto más, en este caso en sexto lugar, el verso 16 de este texto dice: el Hijo es el propósito supremo de todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él, ¿verdad? La gloria eterna de Cristo se ve en el hecho de que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para su propia gloria y deleite. Tú puedes preguntarte una cosa: ¿cuál es mi propósito en este mundo? ¿Para qué fui creado? Y la respuesta se encuentra en este versículo. Fuiste creado para la gloria de Dios. Siempre, siempre vas a encontrar completa insatisfacción si vives para tu propia gloria. Porque tu gloria es pasajera, tu gloria es mundana, tu gloria es temporal, tu gloria muchas de las veces te va a llevar al infierno, la mayoría de las veces. Fuimos creados para una gloria mayor y aquel que es glorioso ha decidido compartir su gloria con nosotros. Una gloria eterna, una gloria perfecta. Aquel que nos creó para su gloria ha compartido su gloria con nosotros. Por eso, cuando Cristo venga, seremos como Él es, llenos de gloria, llenos de gracia, llenos de verdad. Por último, una única y última descripción, mis queridos jóvenes, pero hay que ilustrarlo y la Biblia ilustra muy bien esto. Y presta atención, ve conmigo por favor a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Quiero simplemente dejarlo ilustrado, no como si tuviera que decirte, Cristo es como... No. La Biblia nos dice cómo es Cristo y cuán glorioso es Cristo. Aquí se registra la descripción más gráfica que existe y la más majestuosa de Dios en las Escrituras. Mira, investigando un poco, aquí descubrimos que la visión de Dios que tiene Isaías es precisamente la visión del Hijo. Presta atención a esto porque esto puede volarte la cabeza. O sea que Isaías en esta visión está viendo a Cristo. A Cristo. ¿Tienes tu Biblia abierta? Mira lo que dice Isaías capítulo 6. Cristo está siendo observado por Isaías en este mismísimo momento. Y el texto dice de esta manera, presta atención. Voy a leerlo. En el año que murió el rey Usías, Isaías dice: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubría su rostro, y con 2 cubría sus pies, y con 2 alas volaban estos serafines, ¿no? Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra es llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije yo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y quitada es tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di esto al pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis.
engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora este texto nos manifiesta tres cosas importantes. Tiene muchas cosas que decirnos, pero aquí tenemos tres cosas que debemos observar con sumo cuidado. Y estas son, de acuerdo con el texto del verso 1 al 3, la pregunta es, ¿a quién vio Isaías? El texto dice, al Señor, al Señor. En el versículo 1, el título Señor se traduce de la palabra hebrea Adonai, pero en el versículo 3 se traduce la palabra hebrea Yahvé o Jehová. Incuestionablemente aquel que Isaías está viendo es Dios. Sin embargo, Juan capítulo 12, verso 39 al 41, identifica a este ser como la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, afirmando así que Cristo es Dios. O sea que puedes tomar nota, toma nota. Juan capítulo 12, verso 39 al 41. Y quiero que le verifiques en casa y me digas, oye, ¿eso es verdad o no? ¿Sabes que estás mintiendo, Roberto? Pero quiero que veamos esto en casa. Quiero ahí que tengas una pequeña tarea. Así que, ¿a quién vio Isaías? Al Señor, a Cristo. En segundo lugar, de acuerdo con el versículo 1, ¿cómo se describe al Hijo de Dios? ¿Qué nos dice esto acerca de la gloria del Hijo? Obviamente, el Hijo se describe como alto y sublime por encima de toda la creación en el cielo y la tierra. Y el texto dice que sus faldas llenaban el templo y esto representa su soberanía universal, ilimitada y sin estorbos. Todo lo llena, aquel que todo lo llena. Pero en tercer lugar, de acuerdo con el texto de Isaías capítulo 6, verso 2 al 3, ¿cuál es la respuesta de los serafines, posiblemente seres de mayor rango en toda la creación? A Cristo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué nos enseña esto acerca de la gloria y la preeminencia de Cristo, amados jóvenes? Las criaturas más poderosas y majestuosas en el universo se postran en reverencia en la presencia del Hijo de Dios. La palabra santo viene de la palabra hebrea que a veces cantamos, kadosh, que denota separación, pureza extrema. Se refiere a aquello que está apartado, separado y que es único. En medio de la creación, Dios es único. Nadie es como Él y nadie puede compararse con Él. Lo que Isaías nos manifiesta es comparar al Hijo con incluso al ser creado más espléndido. Sería infinitamente más absurdo que comparar una pequeña chispa con el sol de mediodía. La declaración de la santidad del Hijo en tres partes es la forma más grande que puede haber acerca del lenguaje en el original. Santo, santo, santo es una palabra que no existe y en otras palabras para nosotros sería santisísimo. Esa palabra no existe. Así que aquí está diciendo santo, santo, santo. Es la descripción más completa de alguien. ¿Viste cuando la Biblia repite una palabra? La repite porque está magnificando la realidad de esa palabra. Dios no solo es santo, Él es santo, santo, santo. Y no existe otro más santo que Él. Amados jóvenes, que esto nos asombre, que esto transforme nuestra manera de ver a Dios, que esto cambie nuestra óptica de cómo nosotros percibimos a Dios. ¿Cuántas de las veces estamos diciendo, Diosito, como si fuera así chiquitito, como le puedes meter al bolsillo, Señor, vamos para acá? No es así, Dios. A Dios tenemos que referirnos a Él en su magnificencia, en su gloria. Por eso cuando Cristo nos enseña a orar, Él dice, Padre nuestro, que estás ¿dónde? ¿Aquí? No, en los cielos. Y aún el salmista dice con mucha más fuerza, los cielos de los cielos no te pueden contener. Dice el Señor que mide al universo con la palma de su mano. Es grande, ¿no? Como cantábamos hace un momento. A veces creemos que tenemos problemas grandes, ¿no? Pero olvidamos que tenemos un Dios grande. ¿Cuántas veces acudes a Él a la semana? ¿Cuántas veces te presentas delante de Él para conocerlo y para ser invadido por un profundo respeto y temor delante de este Dios y ser transformado? Que esta sea una verdad en nosotros, que vamos a Él y lo conocemos y somos maravillados al punto de caer de rodillas y que nuestra propia justicia caiga en 1000 pedazos, como Isaías que dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Que el Señor nos dé temor cada vez que vamos a conocerlo y que nuestro corazón se disponga a conocerlo profundamente. No solo, bueno, Dios es para mí como, no.
No lo que tú piensas acerca de Dios, lo que Dios es. Eso es lo que es. Y que tu forma de pensar acerca de Dios sea afinada por su palabra y no por tu manera de cómo ves las cosas. Porque habrá momentos donde parezca que Dios es malo para ti. Cuando te haces de la idea de que Dios solo es amor y no es justo. Pero Él es justo. Y si es justo, Él juzga justamente. Bueno, hablaremos de más de Cristo acerca de su humanidad en las siguientes semanas. Así que vamos a orar y vamos a terminar. Padre, gracias por tu palabra que nos hace tanto bien. Oramos porque esto sea una verdad de nosotros, que el contemplar tu hermosura, tu majestad, tu gloria, Señor, sea una disposición de nuestro corazón voluntaria y con un deseo muy grande por la obra que tú has hecho en nosotros. Reconocemos que Cristo es Dios, reconocemos que Él es digno de toda alabanza, gloria y honor, reconocemos que Él es glorioso, Señor, y te damos gracias, porque Él es el que vino a dar vida en rescate por muchos. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.